Los acontecimientos de los días recientes han sido motivo para incrementar la volatilidad en los mercados de deuda, tipos de cambio, commodities, productos derivados y desde luego de valores accionarios en bolsas de valores y en el rumbo que podrían tomar, aunque es impredecible. En ese ambiente, los bancos centrales y las autoridades reguladoras tienen un papel protagónico y para entender en cuentas claras este entorno es que le agradezco a la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas noches. Vaya, Jessica, y bueno, pues desde luego los mercados siguen sobresaltándose, sobre todo porque es impredecible el rumbo que puedan tomar acontecimientos de carácter regional en este momento y los que venimos arrastrando desde hace 19 meses. Pero, Jessica, desde tu ángulo de análisis, particularmente lo que tiene que ver con los mercados de commodities, en principio, ¿qué está ocurriendo? Pues mira, uno de los elementos más importantes de incertidumbre en este momento es justo lo que está sucediendo, el conflicto en Medio Oriente, lo que está sucediendo y los alcances que este pueda llegar a tener. Con ello hemos visto cómo pues, los precios del petróleo han subido de manera importante, todavía relativamente acotado en contraste o en relación con los efectos que pudieran tener. Hay que recordar que esa región es productora de alrededor de 1/3 de la oferta de crudo en el mundo, y si bien hay otros países y jugadores importantes como lo son Estados Unidos, por ejemplo, incluso Rusia, pues prácticamente parte de la oferta de petróleo pues va a estar determinada por cómo se vaya desenvolviendo el conflicto en Medio Oriente. Entonces esto es sin duda un elemento que ha añadido volatilidad, como tú señalas. Hace semanas platicábamos de volatilidades en distintos frentes y esto es una capa más de volatilidad que estamos observando y que, como tú ya señalaste, ha hecho eco pues prácticamente en todos los activos del mundo. Jessica, y esta volatilidad también en otras materias primas, aluminio, acero, etcétera, ¿cómo se está transfiriendo esa volatilidad hacia los mercados de los intangibles que son los financieros? Pues mira, todavía continuamos viendo que otros elementos, como por ejemplo la evolución de la actividad económica en China, que ha sido relativamente mixta, y en la Unión Europea, pues puedan estar afectando otro tipo de materias primas. Incluso, como ya lo hemos comentado, el tema de pues el conflicto en Ucrania y puede seguir alimentando incertidumbre en los precios de los granos. Entonces, en este momento los frentes están abiertos en muchas dimensiones. Jessica, y justamente en ello están involucrados tipos de cambio y tasas de interés. Eso es correcto. Además, una de las cosas que ya habíamos mencionado antes, Raimundo, era que pues otra fuente de incertidumbre importante es qué va a suceder con las tasas de interés, en particular de Estados Unidos. Y lo que hemos observado recientemente es que los números de actividad económica y de mercado laboral han sido relativamente fuertes, entonces eso abona la incertidumbre de los participantes del mercado en torno a una posible subida adicional por parte de la Reserva Federal. Como tú señalas, eso lo que hace es pues generar apetito por activos relativamente seguros y en concreto por el dólar, lo que ha hecho que pues varias monedas, incluidas el peso, estén viendo pérdidas. Adicionalmente, el hecho que las tasas de interés puedan seguir en niveles altos por mucho tiempo, pues también cambia el valor del dinero en el tiempo. Y uno de esos elementos que está cambiando es la expectativa de pues cómo ganancias futuras pueden estarse contabilizando o valorando hoy en día. Entonces eso también ha influido, como tú ya señalaste, los índices bursátiles. Sobre todo cuando esas decisiones, por ejemplo, en lo financiero, con las tasas de interés del Banco Central de los Estados Unidos, pues al contrario de acercar más la probabilidad de un freno a la actividad económica, según en las consultas que se hacen especialistas, están alejando todavía más la posibilidad de una recesión. Pues sí, lo que hemos visto desde pues prácticamente todo el año es que esa idea o ese miedo de recesión que algunos veían como pues prácticamente un hecho a mediados de este año, pues se ha ido retrasando y que pues justo como tú señalas, hay incluso ya en este momento analistas que no esperan que haya una recesión. Nosotros siempre hemos considerado que se iba a dar una desaceleración en Estados Unidos, que esta desaceleración iba a ser poco profunda, o una contracción poco profunda y además de poca duración.
Y bueno, parecería que eso es lo que al final se está materializando. No obstante, también el hecho de que las tasas de interés estén más altas por más tiempo, pues sin duda alguna pone en tela de juicio si pues las economías van a ser suficientemente fuertes para resistir tasas de interés tan altas por mucho tiempo. Entonces, pues, es una combinación de factores que están generando la volatilidad en este momento y que hacen de estos uno de los momentos más complicados que hemos vivido, y eso que hemos vivido tiempos muy complicados en los últimos años. En esta amplitud de tiempo justamente de las expectativas en la tasa de interés afecta a, obviamente, pues, las inversiones. Y particularmente, pues me han hecho preguntas, Jessica, sobre estas inversiones que se reportan en nuestros fondos de ahorro para el retiro y que han sufrido minusvalías los últimos 2 meses, pero en un horizonte más amplio de análisis, ¿cómo andan las cosas? Pues mira, de hecho en lo que va del año, todavía los rendimientos de los Afores en su conjunto presentan ganancias. Es cierto que el mes de agosto y de septiembre fueron relativamente malos y que revirtieron en gran medida lo que habíamos observado de ganancias a lo largo del año, la mayoría de los meses, pero pues esto es una combinación, como ya vimos, de toda esta volatilidad, de que se ajustan los precios de los commodities, de los mercados financieros, de los activos financieros, y hay que, entender que este cambio o esta variación en los rendimientos, pues es un resultado natural de pues estar tratando de apostar y hacer que el valor del dinero crezca. Ahora, también es importante señalar que las distintas personas tenemos nuestros afores en distintos digamos, bolsas o paquetes, ¿no? Llamados afores, que están ajustados al tipo de riesgo que es acorde a nuestra edad, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, es decir, la gente que se va a retirar, digamos, en mucho más tiempo, pues tiene tiempo para reponer esas pérdidas y apuesta por inversiones relativamente más riesgosas, en tanto que la gente en Cienfores que corresponden a generaciones pues de personas mayores o más adultas tienen menos riesgo en esas inversiones. Entonces, es importante señalarlo y también decir que aunque nosotros veamos pérdidas, digamos, o rendimientos negativos en algunos meses, realmente esto no se hace efectivo sino hasta que se retire esa afore. Entonces esos rendimientos se pueden revertir pues a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, no, qué bueno que lo clarificas de esa forma, Jessica, porque la pérdida se realizaría si por temor justamente a perder, por ejemplo, aportaciones voluntarias, empiezan por retirar y realizan la pérdida. Es correcto, las pérdidas no se realizan, es decir, uno no lo siente en su bolsillo, pues claro, hasta que realmente le toca ir a vender esos activos al precio del mercado y pues va a recibir menos dinero por esos activos que en este momento tienen un precio bajo. Si hay una posibilidad de esperar a que estos activos recuperen su precio, pues esas pérdidas se borran. Claro, gracias por clarificar esa pregunta específica de nuestra audiencia. Y finalmente, Jessica, la próxima reunión de la FED, ¿cuándo es y qué esperas desde Finamex? Pues mira, es a principios de noviembre. Nosotros estamos esperando que la FED se mantenga con las tasas constantes en su rango, que tiene como cota superior 5.5%, y de hecho esperamos que ya se haya materializado el último incremento. No obstante, recientemente ha habido varios datos que pues siguen manteniendo nerviosos a los mercados. En concreto, por ejemplo, hoy hubo reportes sobre la parte del consumo, ventas al menudeo que salieron relativamente más fuertes de lo esperado, incluso revisiones en meses previos. Entonces, la incertidumbre va a seguir rondando, si bien para esta próxima edición en concreto que tú me preguntas, la expectativa es que no haya incrementos. Claro, y además lo que justamente ahorita por cuestiones de horario, China también estaría dando a conocer algunos indicadores relevantes. Claro, en el transcurso de estos días y en general, de aquí a que la decisión se dé a conocer, todavía vamos a tener cierta información que es importante. Si bien yo diría que pues sobre todo los elementos de mercado laboral y sobre todo de inflación pues ya los vimos, ¿no? Prácticamente. Sí. Jessica, pues no sabes cuánto te agradezco, sobre todo el poner en cuentas claras pues la complejidad justamente de esta cúmulo de información en bolsas y mercados. Muchísimas gracias, Jessica. Al contrario, Raimundo, siempre es un placer platicar contigo y llegar a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, amiga mía.
Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el estado que guardan las bolsas y mercados y la volatilidad con la que se comportan ante eventos de coyuntura. Vamos a un último corte y al regresar le compartiremos la visión de cómo florecen negocios en nuestro país.